El secreto que mi familia nunca quiso que descubriera. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan brusco por una simple llamada telefónica. Todo comenzó cuando mi madre me pidió que fuera a casa de mis abuelos para ayudarla a limpiar. No era una solicitud extraña, ellos ya eran mayores y mantener la casa en orden se había vuelto difícil. Sin embargo, había algo en su voz que me hizo sentir que no me estaba contando toda la verdad. Llegué a la casa un lunes por la mañana. Los recuerdos de mi infancia me golpearon con fuerza apenas crucé la puerta, las paredes cubiertas de fotos familiares, el aroma a madera vieja y los mismos muebles que habían estado ahí desde que tenía memoria. Mi madre me esperaba en la cocina, con una expresión tensa que me preocupó de inmediato. «Necesito que me ayudes a vaciar el ático. Tus abuelos ya no suben ahí y está acumulando polvo y basura», me dijo, evitando mi mirada. Subí al ático sin pensarlo mucho, preparado para lidiar con cajas viejas y telarañas. Sin embargo, lo que encontré fue algo completamente distinto. Había una serie de diarios apilados cuidadosamente en una esquina, todos con el nombre de mi abuelo escrito en la portada. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común y comencé a leer. Las primeras páginas describían su vida cotidiana, sus pensamientos, sus preocupaciones y su amor por mi abuela. Pero a medida que avanzaba, las cosas tomaban un giro oscuro. Había menciones a disputas familiares de las que nunca había oído hablar, traiciones que habían fracturado la relación entre mi abuelo y su hermano. No podía apartar los ojos de esas páginas. Me sumergí tanto en la lectura que no me di cuenta de que habían pasado horas. El último diario era diferente. Estaba escrito con un trazo tembloroso y en sus palabras se respiraba un temor creciente. Mi abuelo describía cómo alguien de su propia familia lo había amenazado, culpándolo de algo que él siempre negó haber hecho. Sentí un nudo en el estómago cuando descubrí que la persona que lo había amenazado no era otro que mi propio padre. Las acusaciones eran confusas, pero apuntaban a un accidente que había ocurrido años antes y que aparentemente mi abuelo había sido obligado a encubrir. Confundido y tembloroso, llevé los diarios a mi madre. Su reacción me confirmó que todo aquello no era una simple invención de un anciano paranoico. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver los diarios y, tras un largo silencio, decidió contarme la verdad. Resulta que mi padre había estado involucrado en un accidente automovilístico cuando era joven, uno que había dejado a una persona gravemente herida. En lugar de enfrentar las consecuencias, mi abuelo había decidido protegerlo, usando su influencia para que el asunto se olvidara. Esa decisión había perseguido a mi abuelo por el resto de su vida, y aunque mi padre nunca lo admitió abiertamente, había alimentado un rencor hacia su propio padre por haberlo envuelto en una mentira que ambos sabían que no desaparecería jamás. La revelación me dejó destrozado. Todo lo que creía saber sobre mi familia se había desmoronado en cuestión de horas. No sabía si debía confrontar a mi padre, o si debía guardar el secreto y permitir que el pasado permaneciera enterrado. Me fui de la casa de mis abuelos esa noche sintiéndome más perdido que nunca. El peso de esa verdad sigue conmigo hasta hoy, y aunque ya pasaron algunos meses desde aquel descubrimiento, aún no encuentro la manera de lidiar con ello. Cuando salí de la casa de mis abuelos aquella noche, sentía que cargaba con un peso imposible de manejar. Los diarios todavía estaban en mi mochila, como si me suplicaran que no los abandonara, que siguiera descubriendo la verdad. Dormí mal aquella noche, los recuerdos y las palabras escritas por mi abuelo inundaron mis sueños. La mañana siguiente decidí que necesitaba respuestas más claras, algo que contextualizara aquellas acusaciones y me ayudara a entender si lo que mi madre me había contado era toda la verdad. Volví a casa de mis abuelos sin avisarles. Subí al ático nuevamente, esta vez con la intención de inspeccionar más a fondo el resto de los objetos olvidados. En una caja vieja oculta bajo una lona, encontré algo que cambió la narrativa por completo, una colección de cartas. No eran cartas de amor ni notas casuales, estaban escritas con un tono de urgencia y miedo. Una de ellas estaba dirigida a un tal licenciado Martínez, quien aparentemente había ayudado a mi abuelo a encubrir el accidente. Mi abuelo rogaba en una de las cartas que no dejara que la verdad saliera a la luz, ya que temía que la familia no pudiera soportar las consecuencias. Lo que más llamó mi atención fue una fotografía doblada al fondo de la caja. La imagen mostraba un coche destrozado, y en el reverso estaba escrita una fecha, 15 de agosto de 1983. También había un nombre que no reconocía, Clara López.
Investigar quién era ella se volvió mi siguiente objetivo. Durante los días siguientes, el misterio comenzó a invadir todos mis pensamientos. Mi madre, aunque inicialmente receptiva, había cerrado el tema abruptamente después de nuestra primera conversación, insistiendo en que dejar el pasado en paz era lo mejor para todos. Pero yo no podía ignorar lo que había encontrado, especialmente después de descubrir la fotografía y los nombres desconocidos. Decidí tomar cartas en el asunto. Con la fotografía y la fecha en mano, comencé a buscar en archivos digitales del periódico local, esperando encontrar algo relacionado con el accidente. No fue fácil, pero después de horas de búsqueda, encontré una pequeña mención en la edición de agosto de 1983. Un auto se estrella cerca del Puente Viejo. Clara López, de 22 años, herida de gravedad. No había detalles adicionales, pero esa pequeña línea fue suficiente para confirmar que el accidente realmente había sucedido. Mi curiosidad creció aún más. ¿Quién era Clara López? ¿Sobrevivió al accidente? ¿Sabía algo sobre mi familia? Decidí investigar más y contacté al hospital principal de la ciudad, fingiendo que necesitaba información médica para un proyecto familiar. A pesar de las restricciones, logré confirmar que Clara había sido tratada en la unidad de cuidados intensivos durante semanas, pero que había sido dada de alta y trasladada a otra ciudad. En paralelo, mi relación con mi padre empezó a deteriorarse sin que él supiera por qué. Cada vez que intentaba mirar a los ojos al hombre que había sido una figura de autoridad en mi vida, me encontraba luchando con la creciente sensación de traición. Mientras tanto, los recuerdos de mi abuelo me daban vueltas, su risa, su calidez, y ahora, su dolor y arrepentimiento plasmados en esas páginas. Finalmente, un día tomé una decisión que sabía que cambiaría todo. Decidí buscar a Clara López. Era un paso arriesgado, pero sentí que era la única forma de obtener una perspectiva externa sobre lo sucedido. Después de varias semanas de llamadas e indagaciones, encontré su paradero. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Cuando toqué la puerta de su casa, mi corazón latía con fuerza. Una mujer de cabello plateado y mirada serena abrió la puerta. Supo quién era yo antes de que siquiera pudiera presentarme. Sabía que este día llegaría, dijo sin rastro de sorpresa. Entré y escuché su versión de la historia. Me confirmó lo que ya sabía: el accidente había sido un punto de inflexión en su vida. Había perdido mucho, pero no estaba llena de rencor como esperaba. En cambio, me habló de mi abuelo con respeto y de cómo él había tratado de enmendar las cosas en privado, enviándole dinero y ayudándola a reconstruir su vida. Mientras Clara López narraba su versión de los hechos, una mezcla de emociones inundó mi mente. La imagen que pintaba de mi abuelo no coincidía del todo con la del hombre al que siempre había admirado. Según Clara, aunque él había ayudado a cubrir el accidente, también había intentado redimirse. Su apoyo hacia ella no había sido simplemente material, él había mantenido una comunicación frecuente, asegurándose de que nunca le faltara lo necesario para seguir adelante. Sin embargo, mientras ella hablaba, una pregunta seguía rondando mi mente: ¿qué significaba realmente todo esto para mi padre? ¿Era simplemente un hombre que cometió un error en su juventud, o había algo más oscuro detrás de su comportamiento? Clara mencionó que mi abuelo había sido consumido por la culpa, pero nunca quiso delatar a su propio hijo. Para ella, el accidente fue un recordatorio de cómo un solo evento puede cambiar tantas vidas. Antes de despedirme, Clara me entregó un pequeño cuaderno. Me explicó que mi abuelo había insistido en que ella lo guardara, aunque nunca entendió por qué. «Creo que es hora de que lo tengas tú», me dijo. De regreso a casa, abrí el cuaderno con ansiedad. Era un diario más, mucho más breve que los otros, pero en él encontré las palabras más sinceras y desgarradoras de mi abuelo. No solo describía su culpa y su dolor, sino también sus intentos fallidos por reconciliarse con mi padre. Había una frase en particular que se quedó grabada en mi memoria: «Los secretos no mueren con el tiempo, se pudren y envenenan todo lo que tocan». Esa noche tomé una decisión. No podía seguir llevando este peso solo. Necesitaba enfrentar a mi padre, no como un juez, sino como su hijo, alguien que buscaba entender. Cuando le pedí que hablara conmigo, noté su incomodidad inmediata. Sin rodeos le mostré el diario que Clara me había dado, junto con las cartas y los demás diarios. Su reacción fue más de agotamiento que de sorpresa. Finalmente, tras varios momentos de silencio, comenzó a hablar. Admitió que el accidente había sido un error terrible, pero insistió en que había intentado vivir una vida honorable desde entonces.
Sin embargo, también reconoció que su relación con mi abuelo nunca se recuperó. La culpa mutua y el orgullo habían creado un abismo insalvable entre ellos. La confrontación no resolvió todos los problemas, pero abrió un camino hacia la reconciliación. Mi padre, aunque no lo dijo directamente, parecía aliviado de que finalmente alguien supiera la verdad. Decidimos juntos visitar la tumba de mi abuelo al día siguiente, un gesto simbólico para empezar a sanar como familia. Clara, por su parte, se convirtió en una especie de aliada inesperada. Seguimos en contacto y a través de nuestras conversaciones, aprendí más sobre mi abuelo y los sacrificios que hizo por proteger a su familia, por muy cuestionables que fueran. Con el tiempo, la verdad ya no se sintió como un peso, sino como una pieza más de la historia que me definía. Ahora, al mirar las fotos familiares en la casa de mis abuelos, ya no siento confusión ni resentimiento, sino un extraño tipo de paz. Los secretos de mi familia nunca debieron permanecer ocultos, pero ahora que salieron a la luz, tienen un nuevo propósito: recordarnos que, aunque imperfectos, todos buscamos redención a nuestra manera. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más relatos como este. También puedes seguirme en mi canal de TikTok que te dejo en la descripción. Nos vemos en la próxima.